Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para sumergirnos en la economía argentina. Nos han llegado un montón de informes y análisis. Parece que nuestra audiencia quiere entender si Javier Milei está cumpliendo sus promesas. Lo interesante es que tras un comienzo complicado, hay datos que sugieren una mejora increíble en las tasas de pobreza. Sí, al principio los titulares eran desalentadores. Hubo un aumento de la pobreza justo después de que Milei asumiera la presidencia, pero ahora análisis independientes sugieren una reducción drástica, incluso por debajo de los niveles previos a Milei. Es una situación que nos tiene a todos intrigados. ¿Es esto un cambio real o solo un espejismo? Para descifrarlo primero tenemos que entender el impacto inicial de las políticas de Milei. ¿Qué pasó en esos primeros meses? Bueno, durante la primera mitad de 2024 vimos un aumento considerable de la pobreza en Argentina. La tasa saltó del 41% a casi el 53%, una cifra alarmante. Un salto enorme. ¿Y cuál fue la causa principal de este aumento? El principal factor fue una caída pronunciada de los salarios reales. Esto se debió en gran parte a la decisión de Milei de devaluar el peso argentino para corregir lo que él llamó una gigantesca brecha cambiaria heredada del gobierno anterior. Claro, para entender esto, nuestros oyentes deben saber que una devaluación así, aunque a veces necesaria, puede aumentar los precios de los productos importados, afectando directamente el poder adquisitivo de la gente. ¿Cómo se relaciona esto con la brecha cambiaria que mencionaste? La brecha cambiaria se refiere a la diferencia entre el valor oficial del peso y su valor en el mercado negro. Era un problema grave que Milei heredó y la devaluación fue su forma de intentar corregirlo. Sin embargo, esta medida tuvo un costo social. Al encarecer los productos golpeó duramente a los sectores más vulnerables, lo que explica el aumento inicial de la pobreza. Es decir, una medida tomada para estabilizar la economía terminó afectando a los que menos tienen. ¿Cómo se explica entonces que después de este golpe inicial ahora veamos una posible mejora en las tasas de pobreza? Ahí es donde la historia se pone interesante. En la segunda mitad de 2024 empezamos a ver señales de recuperación, con varios indicadores económicos clave apuntando en la dirección correcta. Cuéntanos más sobre estas señales. ¿Qué indicadores estaban mejorando? En primer lugar, vimos un crecimiento económico sólido en el tercer trimestre. Un aumento del 3.9% que anualizado representa más del 16%. Además, el empleo repuntó. La tasa de desempleo bajó del 7.6% al 6.9% y el número total de personas empleadas casi alcanzó los niveles previos a la llegada de Milei al poder. Son buenas noticias. ¿Y qué pasó con los salarios reales que fueron el principal detonante del aumento inicial de la pobreza? También hay buenas noticias en ese frente. Los salarios nominales han estado creciendo de forma constante por encima de la inflación, lo que ha permitido una recuperación del poder adquisitivo. De hecho, en el sector privado formal, los salarios reales han vuelto a los niveles que tenían antes de que Milei asumiera la presidencia. Si el empleo mejora y los salarios reales se recuperan, es lógico que las tasas de pobreza empiecen a bajar. Pero ¿qué tan drástica ha sido esta reducción? Tenemos datos concretos. Sí, y aquí es donde la cosa se pone realmente emocionante. Varias fuentes independientes coinciden en sus estimaciones. Tanto el Ministerio de Capital Humano como dos universidades, la Católica Argentina y la Torcuato Di Italá, calculan que la pobreza ronda el 38% para el tercer trimestre. Un momento. Estás diciendo que a pesar del pico inicial, la pobreza podría ser ahora menor que bajo la administración anterior. Eso es lo que sugieren estas estimaciones. Aunque todavía estamos esperando los datos oficiales del INDEC, la convergencia de estos análisis independientes es sin duda un dato a tener en cuenta. Es realmente sorprendente. Pero más allá de la reducción de la pobreza, ¿qué otros logros económicos se le pueden atribuir a Milei? Hay varios indicadores positivos que vale la pena mencionar. Además de la reducción de la pobreza, vemos una inflación controlada, cuentas públicas equilibradas, la eliminación de la brecha cambiaria, una disminución del riesgo país e incluso un superávit comercial. Impresionante. Si todos estos indicadores son ciertos, parece que Milei está logrando avances económicos significativos. Pero, ¿son estos logros sostenibles a largo plazo? ¿O estamos viendo un espejismo, una mejora temporal que pronto se desvanecerá? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla tenemos que analizar a fondo no solo los logros de Milei, sino también los desafíos que enfrenta y los posibles riesgos de sus políticas. Exacto. Y aquí es donde la participación de nuestros oyentes se vuelve crucial. ¿Qué les llama la atención de esta historia económica argentina? ¿Les genera optimismo o ven nubarrones en el horizonte? Tienen mucha información para diferir, así que tómense su tiempo. Volveremos en un momento para explorar juntos las preguntas claves sobre la sostenibilidad de este modelo económico y lo que podría significar para el futuro de Argentina. Retomando nuestra conversación, es crucial analizar si esta recuperación económica y la reducción de la pobreza bajo el gobierno de Milei son sostenibles a largo plazo. Hay varios factores críticos a considerar. Totalmente. ¿Por dónde empezamos a desenredar este nudo? ¿Cuáles son las claves para entender si este modelo económico tiene futuro?
o si estamos ante una simple ilusión. Uno de los puntos clave es la capacidad de Milei para mantener la disciplina fiscal. Recordemos que el ajuste presupuestario inicial fue fundamental para controlar la inflación y estabilizar la economía. Es cierto, pero esos recortes también contribuyeron al aumento inicial de la pobreza, ¿no? ¿Cómo se puede equilibrar la necesidad de disciplina fiscal con el objetivo de reducir la pobreza a largo plazo? Es posible lograr ambas cosas a la vez. Ese es el gran desafío. Milei argumenta que el crecimiento económico impulsado por sus políticas liberales como la desregulación y la apertura al comercio internacional generará más empleo y mejores salarios, lo que a su vez reducirá la pobreza de manera sostenible. Es una apuesta arriesgada. Algunos críticos argumentan que las políticas de Milei, aunque promuevan el crecimiento, podrían beneficiar principalmente a los sectores más ricos, mientras que los más vulnerables quedarían rezagados. ¿Cómo se asegura de que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los sectores de la sociedad? Esa es una de las grandes preguntas que rodean al modelo económico de Milei. Otro factor clave a observar es la evolución de la inflación. Si bien ha habido un progreso significativo en controlarla, la historia de Argentina nos muestra que la inflación puede regresar rápidamente si no se maneja con cuidado. Y recordemos que la devaluación inicial del peso, aunque necesaria para corregir la brecha cambiaria, también contribuyó al aumento de precios. ¿Cómo puede el gobierno evitar que la inflación erosione los avances logrados en los salarios reales y la reducción de la pobreza? ¿Qué medidas concretas se están tomando para controlar la inflación en el largo plazo? Milei ha sido muy claro en su intención de dolarizar la economía argentina, argumentando que esto eliminaría la volatilidad del peso y controlaría la inflación de manera definitiva. La dolarización es una propuesta radical que ha generado un intenso debate. Implicaría renunciar a la soberanía monetaria, lo que conlleva sus propios riesgos y beneficios. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la dolarización? ¿Es realmente la solución definitiva a los problemas económicos de Argentina? Es una pregunta compleja con argumentos válidos a favor y en contra. Por un lado, la dolarización podría brindar estabilidad y eliminar el riesgo de devaluaciones abruptas. Por otro lado, Argentina perdería el control sobre su política monetaria y dependería de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sin duda es un tema que requiere un análisis profundo y una discusión abierta. ¿Y qué hay del contexto internacional? La economía global se enfrenta a numerosos desafíos como la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales y el aumento de las tasas de interés. ¿Cómo podrían estos factores externos afectar la economía argentina y la capacidad de Milei para cumplir sus promesas? El contexto internacional siempre juega un papel crucial. Si bien Argentina ha logrado cierto aislamiento de las turbulencias globales gracias a sus exportaciones de materias primas, una recesión global o un aumento en las tasas de interés internacionales podrían tener un impacto negativo en la economía argentina. Es decir, la economía argentina no está aislada del mundo y los factores externos podrían influir en su desempeño. Y hablando de factores que podrían afectar la economía, no podemos olvidar la deuda externa. Argentina tiene un largo historial de problemas de deuda, y si bien Milei ha logrado reestructurar parte de la deuda, el país sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones en los mercados financieros internacionales. Exactamente. La capacidad de Argentina para atraer inversión extranjera y mantener un crecimiento económico sostenido dependerá en gran medida de su capacidad para manejar la deuda de manera responsable. Si la deuda se vuelve insostenible, podría poner en peligro la estabilidad económica y los avances logrados hasta ahora. Claro, la sombra de la deuda siempre está presente. Pero además de los factores económicos, también hay que considerar el factor político. Milei es un político controvertido y sus políticas liberales han generado resistencia por parte de algunos sectores de la sociedad. Sin duda, el factor político es clave. El estilo confrontativo de Milei y su retórica incendiaria han polarizado la opinión pública. Si bien cuenta con un apoyo popular considerable, también enfrenta una fuerte oposición. La pregunta es, ¿podrá Milei mantener el apoyo político necesario para implementar sus reformas y consolidar la recuperación económica? Es una incógnita. La estabilidad política será fundamental para que Argentina pueda superar sus problemas económicos históricos y construir un futuro más próspero. Si la polarización política aumenta y se traduce en inestabilidad social o institucional, esto podría socavar la confianza en el modelo económico de Milei y afectar negativamente su desempeño. Hemos explorado a fondo la economía argentina bajo la presidencia de Javier Milei, y la verdad es que ha sido un viaje fascinante, desde el aumento inicial de la pobreza hasta la sorprendente caída que estamos viendo ahora. La situación ha dado giros inesperados. Sin duda. Y como hemos analizado, hay muchas preguntas sobre la sostenibilidad de estas tendencias positivas. ¿Estamos ante un cambio real y duradero o solo un espejismo pasajero? Exacto. Hemos visto resultados positivos, como la disminución de la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas y la reducción de la brecha cambiaria. Pero también hemos analizado los costos sociales, especialmente el aumento inicial de la pobreza. ¿Qué podemos concluir sobre el experimento económico de Milei hasta ahora?
¿Es realmente un modelo exitoso o solo una apuesta arriesgada con consecuencias inciertas? Creo que es innegable que Milei ha generado un cambio radical en Argentina. Sus políticas liberales, a menudo consideradas audaces, han tenido un impacto profundo en la economía del país. El debate ahora se centra en si este impacto será positivo y duradero, o si por el contrario generará nuevos problemas en el futuro. Y como hemos discutido, hay muchos factores a considerar para evaluar la sostenibilidad de este modelo. La disciplina fiscal, la evolución de la inflación, el contexto internacional, la deuda externa, la estabilidad política. ¿Cuál de estos factores te parece más crucial para el éxito o fracaso del modelo de Milei? Si tuviera que elegir, uno diría que la estabilidad política es clave. Argentina tiene una larga historia de ciclos económicos y políticos turbulentos. Si Milei logra mantener un clima de estabilidad política y gobernabilidad, tendrá mayores posibilidades de consolidar su modelo económico y generar un crecimiento sostenido. Pero si la polarización política se intensifica y se traduce en inestabilidad, esto podría descarrilar por completo su proyecto. Cierto. La historia nos ha enseñado que sin estabilidad política es muy difícil implementar reformas económicas profundas y lograr resultados duraderos. En este sentido, la capacidad de Milei para generar consensos, dialogar con la oposición y construir una base de apoyo sólida será fundamental. Sin duda. Y no podemos olvidar el factor social. Para que un modelo económico sea realmente exitoso, debe ser percibido como justo y equitativo por la mayoría de la población. Si la gente siente que los beneficios del crecimiento solo llegan a unos pocos, mientras que la mayoría sigue sufriendo las consecuencias de la crisis, el descontento social podría aumentar y generar tensiones que desestabilicen el modelo. Es un punto crucial. El éxito de Milei no se medirá solo por indicadores económicos fríos, sino también por su capacidad para construir una sociedad más justa, donde el crecimiento beneficia a todos los argentinos, y no solo a una élite privilegiada. En última instancia, el tiempo será el juez del experimento económico de Milei. Tendremos que observar con atención la evolución de la economía argentina en los próximos años, para determinar si su modelo es realmente la solución a los problemas históricos del país, o si por el contrario abre la puerta a nuevos desafíos. Y aquí es donde la participación de nuestros oyentes se vuelve fundamental. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son optimistas sobre el futuro de la economía argentina bajo el liderazgo de Milei? ¿Creen que su modelo es sostenible a largo plazo? Los invitamos a compartir sus reflexiones, análisis y perspectivas. En The Deep Dive, nuestro objetivo es brindarles las herramientas para que puedan analizar la información, formar sus propias opiniones y participar en el debate público. Los desafíos que enfrenta Argentina son complejos, y no hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Lo importante es mantener la mente abierta, analizar la información con ojo crítico y estar dispuestos a cuestionar nuestras propias ideas. Así que los dejamos con una última pregunta para reflexionar. Si Argentina logra superar sus problemas económicos y construir un futuro próspero, ¿qué lecciones podrían aprender otros países que enfrentan desafíos similares? ¿Podría el modelo de Milei, con sus aciertos y sus riesgos, servir de inspiración para otras naciones en busca de soluciones innovadoras? Mantengan la conversación abierta, sigan investigando, sigan cuestionando. Hasta la próxima inmersión y que sus mentes nunca dejen de explorar. Hasta pronto.